SUNAS, el regulador del agua potable. Vamos ahora con otros temas porque se está llevando a cabo una campaña del cuidado del agua. Vamos a conversar en los próximos minutos con Gabriela Corimanya Jiménez. Ella es coordinadora de servicios de usuarios de SUNAS, porque es importante y esto es algo que se viene haciendo en realidad en todos los años y siempre hay campañas que tratan de una forma de que el ciudadano tome conciencia sobre el uso del agua potable. Muchos nos excedemos en el uso, lo derrochamos, es algo que pasa casi en todas las familias, y si nos ponemos a sumar, si por cada familia cuánto consumimos de agua, y también si nos ponemos a pensar cuántas personas, cuántas familias no tienen agua, entonces es algo que nos podríamos poner a reflexionar y tomarlo en cuenta, por supuesto. Estamos aquí con Gabriela Corimanya Jiménez, coordinadora de servicios de usuarios de SUNAS. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Catherine? Gracias, Catherine. Sí, es justamente lo que tú mencionas, reflexionar día a día de cuánto es lo que nosotros estamos utilizando. Yo creo que en casa a veces la premura del tiempo, el apuro, la mañana, los chicos se van al colegio, lo que hacemos es no revisar lo que estamos dejando en casa, si el caño está goteando, si el inodoro, la palanquita ha sido calada adecuadamente. Y fíjate, solamente ahí, con estas dos, digamos, implementos que tenemos en casa, ya podríamos estar desperdiciando, en el caso de un caño, en un mes, casi 50 soles. 50 soles que tendríamos que pagar, obviamente, ¿no? Para aquellos, por cierto, que tenemos medidor en casa. Y si el inodoro, el jevecito ese no ha cerrado adecuadamente el tanque, podríamos estar hablando de casi 500 soles más en el mes. Eso obviamente afecta a nuestro bolsillo, pero es como tú mencionabas, hay personas que no tienen agua. Claro. Entonces, esa agua que finalmente discurre, que se desperdicia, podría, por cierto, llegar a aquellas familias que no lo tienen, ¿no? Principalmente por aquellas personas que no tienen un medidor. Entonces, obviamente, quien no tiene un medidor, esos 50 soles que se van en el caño no lo siente, pero igual es un agua que no se está cobrando. O esos 500 soles que se van por el inodoro, de la misma forma, no se están cobrando porque no se han medido adecuadamente, y obviamente eso no se le está retribuyendo económicamente a las empresas de agua. Ahora, es importante entender sobre ese tema y trabajarlo desde casa. De hecho, en las escuelas siempre se habla sobre ello, pero si un niño recibe esta información en su centro educativo y va a la casa y los papás en realidad hacen caso omiso y hacen un uso indiscriminado del agua, entonces digamos que no se puede aplicar porque los padres, siendo autoridad del hogar, entonces no le enseñan bien a sus hijos cómo deberían cuidarlo. Entonces esto es algo que se tiene que trabajar desde los hogares, en familia, y considerarlo siempre, ¿no? Porque como tú mencionabas, el agua no es gratis, tiene costo. Tiene costo. Entonces, eso es un punto, ¿no? Que a veces decimos, ¿pero por qué nos viene tanto del recibo? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? A veces no nos damos cuenta que nos bañamos, nos demoramos 10, 15 minutos y la llave de la ducha está abierta a los 15 minutos cuando es innecesario. Exacto, y además porque, fíjate, pasamos a veces por periodos, obviamente temporadas, ¿no es cierto?, en las cuales podemos utilizar mucho cuando hace mucho calor. Queremos obviamente refrescarnos más, y eso a veces lo sumamos en la época de verano, a los juegos de carnavales, al desperdicio del agua, el uso indiscriminado, por ejemplo, a veces de piscinas que hemos tenido aquí en nuestra ciudad. Y cuando es invierno, queremos calentarnos más bien, y utilizamos o desperdiciamos el agua cuando prendemos la terma, ¿no? Porque la ducha tiene que correr, ¿cierto?, un par de minutos o 3 minutos el agua para que ésta se caliente. Entonces, si después eso le sumamos 15 minutos quizás de ducha, imagínate todo el agua además que estamos utilizando. Nosotros estamos apostando muchísimo por la parte de educación, la que tú mencionas. La educación que se da en el colegio y que debe ser obviamente la base fundamental en la casa, y que ambas tengan coherencia, porque claro, si no crecemos como, ¿no? En el colegio me dicen que cuide, en la casa el papá dice derrocha, normal, no hay ningún problema, yo pago. O al revés, en casa nos están quizás monitoreando, y en el colegio como se derrocha, entonces crecemos así, ¿no? Crecemos y pensamos que dependerá del lugar si nos exigen o no que debemos de cuidar este recurso tan importante, ¿no? Cuando entonces, eso tiene que estar en realidad en la mente de cada persona, y a veces hay un tema de descuido en los hogares cuando hay esto de la fuga del agua, cuando no se revisa las conexiones, o si están malogrados, de pronto arreglarlo les parece un tema muy tedioso cuando no se dan cuenta en realidad que están gastando litros y litros de agua. Por ejemplo, para que la gente que ahora mismo nos está viendo, ¿qué significa
significa tener, por ejemplo, el tanque del inodoro malogrado y esto que corre el agua 24 horas al día sin parar. ¿Cuánto corresponde en pérdida? Más o menos estamos hablando, si se hace todo en un mes, de casi 150.000 litros de agua que se pierden y que podrían representar 500, 600 soles de desperdicio, obviamente en dinero, ¿no? Eso, y no solamente sumado a eso, Catherine, sino que hoy en día a veces, ¿quién no tiene en casa un tanque elevado? ¿No? Porque queremos asegurar tener la provisión, por ejemplo, del servicio, porque tenemos quizás una casa de 2, 3 pisos, todos los pisos los habitamos. Eso es uno, porque en el tanque elevado podríamos tener quizás desperdicios de más de 300.000 litros en el mes. Y aquellos que vivimos, por ejemplo, en un edificio, en una cisterna, ¿cuántos de los vecinos que vivimos en esos departamentos finalmente estamos atentos a que la cisterna esté operando adecuadamente, que todos sus dispositivos estén funcionando de manera correcta y no hacer que se desperdicien esos más de 300.000 litros de agua, que por cierto, entre todos los vecinos luego hay que prorratearlos porque hay que pagar, ¿cierto? Y esa es parte finalmente de nuestra preocupación. La Organización Mundial de la Salud, Catherine, dice que nosotros utilizamos 250 litros por día. Eso significa que cubrimos nuestras necesidades para beber, para asearnos, para alimentarnos. Pero en realidad deberíamos utilizar solo 100 litros. Y eso estamos hablando de un consumo normal, no de restricción ni nada por el estilo. Entonces, si nosotros estamos apostando por ese tema educativo es porque sabemos que en realidad de aquí quizás algunos años más adelante, en nuestro país, en nuestra ciudad y en realidad a nivel mundial, la disponibilidad hídrica se está reduciendo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es algo que mucha gente lo sabe, por cierto. Exacto. Porque hay estudios, incluso se ha visto reportajes, documentales donde se habla que, no sé, en 20, 30 años no vamos a tener agua. ¿Y cuándo se siente la gente desesperada? Cuando un día le cortan el agua o cuando hay esos anuncios de por los próximos 2 días no va a haber agua. Exacto. Ahí uno empieza como que a tomar conciencia y aunque sea quiere un vasito con agua, aunque sea para lavarse la cara. Y eso a veces incluso se presenta en el caso de Lima, por ejemplo, en la temporada a veces de verano. Cuando estamos iniciando la temporada de verano, el tema de la reducción de las lluvias en la zona alta de Lima no permite, por ejemplo, llenar el reservorio. Eso significa que tenemos menos disposición de agua. Y claro, estamos en diciembre, en enero y queremos utilizar el agua porque nos morimos de calor. Pero adicionalmente, yo creo que simplemente el hecho de que salgamos a la calle y que ahora, por ejemplo, en 2016, sintamos mucho frío, es parte del cambio climático. En verano hemos sentido muchísimo calor, también es parte del cambio climático. Y eso significa también, por cierto, que está afectando nuestras fuentes de agua. Esa reducción de las fuentes hace que, por cierto, tengamos menos disponibilidad, considerando que ciudades como el caso de nuestra Lima sigue creciendo. Seguimos creciendo en población y obviamente seguimos creciendo también de manera a veces informal. Hay personas, por cierto, ciudades que se van y se alojan, por ejemplo, en cerros, en partes muy altas, donde a veces el tendido de la tubería, ¿no es cierto?, darles abastecimiento significa mayores costos también a la empresa. Pero hay que darle porque es parte finalmente de la competencia de la empresa y eso significa también costos. Entonces nosotros lo que queremos es que las personas, que todos en casa finalmente tomemos conciencia. El agua hay que utilizarla en la proporción en realidad que necesitemos. Claro. Y si hay que utilizar quizás o implementar mecanismos en los cuales reutilicemos, por ejemplo, el agua con el que en casa pues lavamos el arroz, las verduras, la fruta y podemos utilizarlo quizás en un área verde y no lavar quizás los autos con manguera y utilizar quizás cualquier otro tipo de medida, vayamos implementándolas, vayamos educándonos en ello, los papás eduquemos así a nuestros hijos para que después cuando quizás, ojalá que no sea por cierto así o tan drástico, no tengamos tanta disponibilidad, no sea finalmente un choque muy fuerte, ¿no? Que después quizás comencemos a tener más fastidio y enojo a que por qué no tenemos el recurso. Precisamente en la campaña en la que ustedes están trabajando tiene que ver con todo esto de cómo educar en los colegios, en las familias, con respecto al cuidado del agua, ¿no? Cuéntanos un poco. Mira, nosotros este año ya tenemos nuestra tercera versión del Concurso Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable, que es un concurso a nivel de colegios. Este año más de 300 colegios están participando a nivel nacional.
Y los docentes, por cierto, de los colegios que están participando están muy entusiasmados, presentan propuestas, proyectos en los cuales reutilizan el agua, por ejemplo, para tener un biohuerto, para poder utilizar quizás un área árida que donde antes no había jardín, para obviamente cosechar algunos alimentos, para hacer el riego por goteo, para reutilizarla, una serie de mecanismos, para hacer acciones también, por ejemplo, de comunicación. Y nosotros hemos considerado, y en realidad consideramos que en casa los papás tienen que reforzar ello. Los papás, aquellos colegios que están participando, también participen. Adicionalmente, porque les hacemos un puntaje adicional cuando el colegio demuestra que el padre de familia también ha participado en la experiencia, pero participen, porque lo que debemos hacer es reforzar la enseñanza de nuestros hijos. Yo creo que con eso, estas prácticas, estas 300 que postularán para la premiación en octubre, yo creo que va a ser un buen ejemplo para que otros colegios también lo implementen, también comiencen a trabajar en ello y hagan una cuestión sostenible, ¿no? Tenemos un colegio, Catherine, el Ramiro Prialé en San Juan del Urigancho, que hace 2 años hizo su mini planta de tratamiento. Los chicos se lavaban en una poza específica sus manos, sin jabón, sin detergente, se refrescaban y esa agua luego pasaba a un tratamiento básico. Y ese centro educativo que está en la ladera de un cerro, utilizó ese espacio y lo recuperó para hacer un biohuerto. Entonces, imagínate, ¿no? No tiene que utilizar más agua para tener un jardín, sino en realidad lo único que está haciendo es reutilizar. Qué bueno, esperemos que estas buenas prácticas se repliquen también en otros centros educativos y bueno, esperemos el éxito también de la campaña que vienen realizando. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Estuvimos conversando con Gabriela Corimanya Jiménez, ella es coordinadora de servicios de usuario de SUNAS.